Vamos a ir con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Hermano, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias de verdad por la oportunidad. Saludos a todos. Quiero decirte, Alejandro, que están llamando venezolanos desde Singapur. Hermoso. Este es un país que tiene todo. Tiene venezolanos por el mundo demostrando lo que es Venezuela. Gente con capacidad, gente con trabajo y con fuerza. Y te voy a repetir, antes de empezar el programa, ya tuitearon para todos lados y de ahí a otros tantos, 100 y pico de personas. No dan abastos, y de esto estamos interrumpiendo algunas cosas que se salen para otros países y nos están comunicando de otros países que algunas veces se corta producto de la gran afluencia de venezolanos de todo el mundo o oyentes de todo el mundo que están llamando ante estas circunstancias. Quiere decir que el éxito está logrado, que todos los venezolanos nos encontremos unidos con cariño y el espíritu venezolano va a ganar. Y eso es lo que se logró a través de esta forma alternativa, dado que las técnicas normales casi no dan resultado, ni le dan resultado contra los comunistas. Así que Noel, para nosotros un abrazo grandote, que podamos comunicarnos directamente con Venezuela ante este momento y tiene las líneas para comunicarte con toda tu gente. Gracias, profesor. Profe, de verdad, aparte de emocionado y agradecido, quiero, como siempre, aprovechar la oportunidad que nos brinda tu tribuna de poder decirle más sobre lo que está sucediendo en Venezuela y cómo lo que vivimos es parte de un teatro difícil de superar y que nos pondrá en la vía para superar el mismo, nos dará la oportunidad de enfocar un país nuevo y un país que crezca sobre bases sólidas, sobre bases de la realidad. En esta payasada que estamos viviendo ahorita, a punto del aborto electoral que nosotros vamos a vivir, muy distinto el proceso que vive la Argentina. En Argentina no existe el voto electrónico como el que tenemos nosotros acá, ni existe el abultado sistema electoral que tenemos acá. No tenemos ellos tienen por lo menos una rectoría electoral independiente, aquí lo que nosotros tenemos es un ministerio de elecciones. Y Macri evidentemente no juega para los Kirchner como sí lamentablemente juega la oposición venezolana en pro del chavismo. Lo que nosotros vamos a vivir el 6 de diciembre va a ser una etapa muy difícil para Venezuela, que no es nueva. Lamentablemente es una repetición de etapas constantes, de una traición constante que ha sido sometida al país, que ha sido sometida a la población, por parte de una oposición que baila el mismo son que baila el gobierno. Pero la oportunidad que tenemos hoy de tumbar caretas, de abrir un espacio nuevo hacia las nuevas voces que hablan de libertad, que hablan un nuevo idioma, que hablan este idioma del renacimiento de Venezuela, nos da por fin la esperanza clara de poder obtener el camino hacia la libertad y la reconstrucción y el desarrollo de Venezuela. En la calle de Venezuela se sienten ambientes realmente distintos, difíciles. Se puede sentir un ambiente de esta falsa Navidad, de esta Navidad a la fuerza, que no es la primera vez tampoco que estamos viviendo. Estamos viviendo la imposición de las fiestas para que la gente tenga otra cosa en que pensar. Y eso es algo que es realmente doloroso. Hoy tuve la oportunidad de ir a un centro comercial en Caracas y ver eso, la imposición a la fuerza de algo que no está en el sentimiento de la población. Usted ve las caras vacías, caras de desespero, caras de angustia, caras de una ansiedad y de una inquietud por saber qué viene mañana. Que así no puede vivir un país no puede ni tener ni progreso ni paz, teniendo que vivir todos los días bajo el pensamiento terrible de qué se les va a ocurrir a los locos que están en el gobierno, qué se les va a ocurrir mañana. Yo mañana podré salir de nuevo a la calle, yo mañana podré contar con la compañía de mi hijo sin que lo maten. Eso es lo que se ve en las caras de cada venezolano
mientras que se impone una Navidad a la fuerza, con festivales musicales cubriendo las calles que cuestan millones y son millones del erario público que no se hacen, no llevan ese dinero a donde debe ser necesario, que es a la verdadera asistencia social. Lo que estamos viviendo es una cosa aberrante, profesor, realmente aberrante. Mira, Noel, está sintiendo. Noel, sí, aparte de que tenemos que decir, pero vamos a decirlo porque hay una persona que tuitea de una manera maravillosa, y te voy a repetir, 500, 600 personas tuiteando a la vez, es terrible, pero tenemos a Soracaína desde Venezuela que quiere hablar contigo. Te lo vamos a poner en el aire. Ya estaban en línea. A ver, te lo ponemos para que hable y quiere hablar contigo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Me escucha, profesor? Sí, muy claro. Buenas noches, profesor Jenny, todos en su programa, y Noel, qué gusto escucharte, saber que estás, bueno, que eres realmente la voz de Venezuela en este programa, qué increíble, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta oportunidad que le da, profesor, a Noel, qué bueno. Noel, quería, primero que nada, bueno, darle las gracias al programa del profesor Jenny y tenemos al profesor Chirino con nosotros siempre, sí. También, pero de verdad para mí es un honor estar aquí. Bueno, un mensaje cortito. Quería hacer una pregunta a Noel rapidito. Yo sé que él está casi todos los fines de semana con usted y de verdad que es lo máximo. Mira, es una cosita que quería decirte por aquí. Hemos estado trabajando tan duro en Venezuela hasta los tuétanos para evitar que los venezolanos legitimen al régimen, pero aún así sabemos que hay gente engañada por la MUDA, que es la Mesa de la Unidad, que no nos representa, que quieren votar. Estas personas quieren votar. ¿Qué mensaje le podrías dar, Noel? Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Soracaína. Gracias. Entonces, el mensaje va más allá de la gente que lamentablemente ya está imbuida en el engaño, en este espejismo que los ha montado la oposición. La oposición logró hacer que el país disfrutara de los placebos y juraba que con eso se va a curar, ¿no? Entonces llega a las elecciones pensando que ese placebo que se toma le va a prestar algún tipo de sanación, ¿no? Por supuesto, lo que va a dejar es que la enfermedad siga corriendo. El mensaje ya no es ni siquiera hacia esas personas que desean vivir su espejismo. El mensaje es hacia los que ya despertaron, hacia los que están entendiendo la realidad, para que sepan cómo hablarles mañana, después del amanecer del 7 de diciembre, a esa gente cuando sientan el desespero frente a una nueva traición. Que no sientan desesperanza por el país, que sientan que el país lo vale, que lo vale todo, que lo importante es tumbar las caretas. Si algo nos va a brindar la oportunidad electoral del 6 de diciembre en Venezuela, es que lamentablemente volverán a vestir de democracia a esta desgracia, pero todos podremos ser testigos de quienes hicieron que eso fuese posible. Hay que hablarle al país sobre una serie de realidades, profesor, y esto nos va a ayudar a entender qué puede suceder en las elecciones parlamentarias. Mira, todo sistema electoral, profesor, como el sistema electoral venezolano mueve gente hacia el voto, hacia las elecciones. Y por supuesto, nosotros tenemos distintas etapas en el sistema electoral. Nosotros tenemos una elección presidencial, que es la que siempre eleva las pasiones de la gente y hace que la gente participe de manera directa, de manera masiva y en volumen hacia una elección presidencial. Después tenemos lo que son las gobernaciones y alcaldes, que son hechos que aumentan esa política clientelar, esa política dependiente del gobernador y del alcalde, y eso hace que se active una masa importante que vaya y vote para poder seguir medrando dentro de las arcas públicas, dentro de los espacios menores. Y después tenemos las elecciones parlamentarias, y teóricamente las elecciones parlamentarias son las que cuentan con menos participación de la gente. De acuerdo a las modificaciones que hizo la ley orgánica electoral y a través de las modificaciones de los circuitos, como hablábamos hace unas semanas con ese esquema de la salamandra, la oposición tendría que tener una altísima participación superior al 70% de los votos totales para poder alcanzar la mayoría mínima, dada la modificación de los circuitos y todas las estructuras que hizo la modificación del sistema electoral. Y eso no se lo están diciendo el país.
Eso usted le tiene que sumar que son unas elecciones parlamentarias que son las de tercer tipo en cuanto a participación social. Mientras tanto, esa es la realidad electoral que vamos a vivir, y le viven diciendo a la gente que con el 2006 Venezuela mañana será otra. No, Venezuela mañana lamentablemente no será otra. Venezuela será simplemente de nuevo una fachada democrática para este proceso neocomunista que instaura una narcotiranía en nuestro país. Noel, primero de dar noticia realmente triste en cuanto a la plata que pueda conseguir Venezuela de la única manera que es en el petróleo, y el petróleo ha bajado a 34 pesos, ha perdido 2 pesos 50 más el petróleo venezolano. Esta es una novedad de hoy, así que más tristeza todavía. Y quiero decirles que también hay información, y como lo que tú estabas hablando, que la gente se va a morir en Venezuela. Es muy triste, por eso escuchen. La gente, los enfermos se van a morir. ¿Por qué? Aquí tenemos al profesor Orlando Chirino. Y puedo preguntarle, porque al ser psicólogo, ser profesor de una universidad, tiene las características, ¿qué le produce este estado que estaba nombrando Noel Alejandro Leal, cuando la gente todas las mañanas se levanta, no puede dormir ante no saber qué le espera el día que viene, no tiene comida, no tiene remedio? ¿Qué grado de perjuicios físicos, psicológicos y mentales puede tener? Eso puede producir muchas cosas. Y eso pasa en Venezuela y pasa también en muchos países del mundo donde desafortunadamente hay pobreza. Eso no es un problema exclusivo de un lugar. Desgraciadamente vivimos en un mundo muy convulso y problemático. Y cuando la persona se enfrenta a un nuevo día sin saber qué es lo que ese día va a traer, bueno, la persona puede responder de muchas maneras. La persona puede responder con ansiedad ante el estrés que eso produce. La persona puede responder con rasgos tendientes a la depresión también. La persona igualmente puede responder con características psicológicas que pueden causar o pueden afectar problemas médicos que ya la persona tenga. Una persona que se enfrenta a un día cargado de desesperanza y que, por ejemplo, padezca de presión alta, pues el día le dará una presión más alta todavía. Y esto con el tiempo puede hacer daños. O sea que estas situaciones de este mundo de hoy pueden hacer que la persona padezca de problemas psicológicos, de problemas médicos, o si no los padece, que la tendencia a estos problemas existan. Pero es que también, profesor, y parece una contradicción, estas cosas también pueden ser producidas por la sobreabundancia. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas pueden disfrutar de muchas cosas, pero entonces se esfuerzan y trabajan demasiado para poder disfrutar de todas las cosas que la sociedad de consumo ofrece. Y entonces pasa algo que es contradictorio, que aunque existe de todo y existen los medios para tener esas cosas que existen y que la sociedad ofrece, hacen que las personas entonces por trabajar y por obtener todo eso se descuiden otras cosas, como por ejemplo la propia salud, como es por ejemplo la atención a la familia, porque hay una diferencia muy grande entre estas dos expresiones, yo necesito y yo quiero. Hay muchas cosas que la gente no necesita, pero que la gente quiere tener. Y es este yo quiero el que produce situaciones que conducen a la ansiedad y a trastornos o rasgos psicológicos que son negativos. Fíjense que es interesante porque estaba viendo las farmacias en Venezuela y no consiguen, pueden recorrer 10 farmacias en todo Venezuela. Los venezolanos me están escuchando, los que están en Venezuela, y no encuentran un remedio para bajar la presión. Y esa persona se va a morir porque se agudizan los conflictos en la familia por no conseguir comida, por no estar seguro qué va a pasar con todos los que él quiere, las alteraciones, peleas, de un montón, y distorsiona la sociedad. Por eso, Noel,
estamos ante un hecho que si seguimos con esta gente, con estos delincuentes en el gobierno, y como bien tú dices, hay que preparar a la gente, pero tenemos que hacerlos en etapas. O sea, en esta etapa, como bien tú dices, ojalá que logremos un por ciento que vamos a poder, si Dios quiere, superar siendo positivos, llegar a un 60% como para poder tener, tienen que salir a votar. Si no salen a votar, el problema ya no está en el gobierno, sino está en los venezolanos, que hay que levantar el ánimo, hay que salir a la calle, hay que unirse y por lo menos tenemos una oportunidad. Ese sentido de esperanza, ese sentido de trabajar en todos los campos, en el político, en el otro campo, en el psicológico y en el campo de la comunicación entre todos los venezolanos. Por eso es muy bonito, Noel, que podamos estar conectados directamente contigo, porque vuelvo a repetir, la cantidad, tú no te imaginas de venezolanos que de todos lados llaman y dicen que no pueden comunicarse porque están sobre, como podría decir, el peso que tiene la cantidad de llamados se corta por las líneas que tenemos. Entonces, algo estás haciendo, mi querido Noel Alejandro, y todos te nombran a ti. Así que de alguna manera la perspectiva es muy positiva desde el punto de vista de lo que se está logrando, de lo que tú quieres informar. Sí, yo creo que, bien, volviendo a lo que hablaba el profesor Chirino, que es una realidad terrible, es una realidad a la que el gobierno viene sometiendo a la población desde hace muchísimo tiempo. Parte del proceso que busca el proceso neocomunista instaurado en el país es buscar esclavizar a la población, ¿no? Entonces primero la vas dominando, la vas sedando y la vas cercando. Vas haciéndola que no tenga acceso a las medicinas, vas haciéndola que no tenga acceso a la comida y que después tenga acceso solo a través de las dádivas que el gobierno le pueda brindar. Encuentran supuestos programas sociales donde una persona que antes gastaba X cantidad de dinero en un medicamento, después dejó de conseguir ese medicamento debido a que el gobierno hizo imposible para los laboratorios seguir trabajando y después logra conseguir a través de algún tipo de farmacia popular ese medicamento, el gobierno se lo otorga supuestamente de manera gratuita, hace que la persona todos los meses vaya y haga una cola, imposibilitando que la persona se dedique a su trabajo, se dedique a la producción natural que tiene que dedicarse cada ciudadano en su país, que pierda todo un día, 2 días, validando su informe médico para poder obtener esa medicina, para poder seguir viviendo y le agradezca al gobierno la dádiva. Esa esclavitud ya el gobierno fijó el rumbo y la va generando de una manera muy estable, constante, y les ha traído sus frutos y trae ese proceso de clientelismo y de dependencia de un sector de la población. Ese proceso de deterioro social, de ir convirtiendo a todo un pueblo en mendigo, no puede continuar. Es parte de lo que nosotros tendremos que ponerle fin y tendremos que reeducar al país del mañana sobre que eso es imposible, que usted no puede venir y andar regalando al país, que todos tenemos que producir para poder convivir como país, desarrollarnos como sociedad. Es uno de los puntos que va a ser más difícil en la construcción del mañana. Entre todos los daños que ha hecho la revolución es ese papaestado que va deformando a la sociedad y convirtiéndola en una piltrafa dependiente. Aquí se ha llevado y se ha exacerbado puntos impresionantes. Volviendo de nuevo a lo que hablaba el doctor Chirino, recuerdo una de las crisis en Cuba, cuando el periodo especial, que el hambre se hizo realmente fuerte y la tarjeta de racionamiento se hizo aún más cruda, más dura, y empezó el cubano como una especie de epidemia de ceguera. En ese momento, Fidel no le quedó otra que el tan alabado sistema de salud cubano pidió a una misión venezolana que fuese a ayudar a entender el problema de lo que estaba sucediendo. En la misma participó el doctor Musi Mendoza, un neurooftalmólogo brillante, por demás, venezolano, internista, un hombre brillante. Y fue y hizo todos los análisis correspondientes y la respuesta era sencilla. Si no subes
la cartilla de razonamiento, se te va a quedar el país ciego. Estás matando los nutrientes mínimos de la gente para que la gente pueda comer, para que la gente pueda vivir. Estaba dejando Fidel a su país ciego. Lo estaba haciendo conscientemente, después se buscó la manera de acomodarlo, ¿no? Pero era tal la demanda de la población por lo que estaba haciendo. Es normal que estos sistemas maten. Eso es lo que hacen. Exterminan una sociedad, la esclavizan el resto. Fíjate qué interesante acá, pero hay un hecho del punto de vista psicológico, que la población que generalmente no piensa y no piensa en el futuro porque no tiene tiempo, pero hay que determinar que estos sistemas comunistas adoctrinan a los niños de chiquitito. Los pioneros, los que ayudan al gobierno, que todos los demás le quieren hacer daño. Y este hecho, lamentablemente, trae después a muchos de nuestros individuos que quieren venir, por ejemplo, a los Estados Unidos, y son personas totalmente cambiadas. Después de un sistema comunista, las personas están sin responsabilidad, no les interesa la política y no se lo van a poder sacar de la cabeza. ¿Por qué? En su gran mayoría. Porque ya están programadas de chiquitito. Por eso traer personas que han vivido en el comunismo deteriora las sociedades donde van. Y esto es muy triste. Sí, y depende mucho de ese entorno social, que ese entorno social realmente funcione. El resto del país que no se durmió, el resto del país que entiende lo que es la producción, que entiende lo que es la libertad, que valora lo que es la libertad, que entiende lo que es la responsabilidad del voto. Ahorita usted hablaba de que había que votar, eso lo tendremos que usted lo va a vivir después de ese diciembre. El país es ridículo que piense en voto, porque simplemente es legitimar un proceso tiránico como el que estamos viviendo aquí. Es distinto, muy distinto al caso de Argentina. Lo que nosotros estamos viviendo aquí es simplemente una mampara democrática a esta organización criminal que usa esta arma, el socialismo, para seguir destruyendo la nación. Pero volviendo a donde estaba, profesor, cuando este proceso criminal que está aquí deforma con esa metodología ideológica, con esa pistola del socialismo, deforma una sociedad, corresponde al resto de la sociedad que no se envileció, que no se embruteció, hacer que el resto, que esta sociedad que sí sufrió el daño, se levante y avance. Es el mismo caso de las dos Alemanias. Después de la caída del muro de Berlín, después de la reunificación de Alemania, encontró Alemania a sus hermanos de la Alemania democrática, es decir, de la Alemania de sumidos, dormidos, achantados, quedados, embrutecidos. ¿Qué hizo el resto de la sociedad alemana? Darles una mano y un abrazo y un estímulo y una fuerza para el desarrollo. Esa mano que viene y que te saca de ese hueco. Prestarle y brindarle escalones, brindarles las reales herramientas para volver a ser lo que eran, alemanes. Nosotros tenemos que volver a ser con nuestra sociedad lo que éramos, venezolanos, no lo que nos pretenden convertir. Fíjate que todavía la otra parte donde estaban los comunistas cuesta mucho hacerlas levantar en Alemania hoy en día. O sea, hay que buscar generaciones nuevas porque la gente se programa. Es muy triste y lo nosotros tenemos con gente comunista que fue adoctrinada por Fidel en estos momentos y son muy diferentes a la gente que llegó y construyó Miami. Esta gente no le interesa la política, no tienen la capacidad para, muy difícil de integrarse en una sociedad porque su mente ya está programada. Es muy difícil de programar a un adulto después de los 20 años. No lo quieren entender aquí, pero es muy difícil, cuesta mucho dinero reprogramar el esfuerzo de todos los demás para poder reprogramar esa calidad de mente que viene ya programada por los comunistas. Claro, tenemos que hacer un esfuerzo inmenso y tiene que ser un esfuerzo de colectivo y de nuevo gobierno. Tiene que ser un esfuerzo de cada uno de los venezolanos comprometidos con Venezuela. Tenemos que aprovechar todos los mecanismos que nos brinda hoy la tecnología, todos los mecanismos que nos brinda hoy la libertad. Hacer sentir a la gente el valor y la responsabilidad. Mostrarle a la gente, a esto llegaron, esto éramos, a esto nos llegaron y hacia esto vamos. Tenemos que impulsar a la sociedad, por supuesto que es un trabajo generacional y por supuesto que al principio será realmente difícil. Y por supuesto habrá gente que no tenga recuperación, porque eso pasa en todas las sociedades. Pero
El venezolano responde, como en todas las sociedades donde el liderazgo correcto te lleva hacia lo correcto. Si usted tiene un liderazgo, si el liderazgo está podrido, es como el pater family, la familia se pudre. Cuando el liderazgo es correcto, impulsa a la sociedad hacia el desarrollo, hacia el futuro. Nosotros necesitamos un liderazgo que marque, que se convierta en un pater family del país, que demuestre valores, que demuestre principios, que demuestre trabajo y que sobre todo sea amante de la libertad, amante del desarrollo individual en pro del beneficio de una nación. Ese conectar a cada uno de los venezolanos que creen en que vale la pena superarse. El venezolano que no cree que vale la pena superarse, que no cree en la libertad, dejarlo allí esperando. Hay un momento en que él mismo llamará y pedirá por ayuda, y pedirá por ayuda para crecer, para ser libre y desarrollarse. Fíjate que Venezuela, para mí, es tan increíble, ¿no? Porque tu país ya no tiene muy poco de empresas privadas. ¿Tú te imaginas la potencialidad en el caso que se abran las puertas para cuánta cantidad de negocio, tanto de gente del exterior como la gente propia de Venezuela, podrá hacer y agrandar ese país, dado que la entrada de dinero ya la tienen por el petróleo? El problema es ahora construir. Debe haber negocios pero a montones. Es que está todo por hacer, profesor. Tenemos la principal industria que Venezuela no ha explotado. Usted sabe que nosotros teníamos hace años, el Ministerio de Turismo tenía el eslogan que de verdad significaba la realidad de Venezuela. El eslogan de Venezuela era el secreto mejor guardado del Caribe, y aún sigue siéndolo. Venezuela es un secreto, más nada. No hemos explotado nada del capital de desarrollo turístico que tiene Venezuela. Si nosotros ponemos a funcionar lo que es turismo, no le digo que opacamos el petróleo, pero ahí hay. Entonces imagínense esas dos fuentes generando desarrollo. Nada más esas dos fuentes generando desarrollo llevan a Venezuela de nuevo a la punta de Latinoamérica y ayudar a sacar esa mentalidad de retraso del resto del continente. No, la esperanza, el brillo está allí. Las esperanzas que está para desarrollar Venezuela está ahí latente, y que mucha gente todavía tiene esa mentalidad. Y creo que algunos que se fueron para el exterior volverán también sabiendo lo que se puede aprovechar para poner negocio, para desarrollar, para crear empleo, para hacer un empleo útil. Realmente hay mucha fe en Venezuela. Todavía se está en esa oportunidad para que rápidamente se cambie esta mentalidad de delincuencia a una mentalidad con gente que por lo menos razone, que eso es lo más importante que tenga Venezuela. Y creo que en esa dirección hay que ir. Y es importante, y le repito, profesor, no es difícil, porque el venezolano se logra estimular. El venezolano lo que es que mostrarle el camino correcto y el liderazgo correcto que lo lleve a ese camino correcto. El venezolano sabe que tiene ese valor que nos inculcan desde niño. Ese niño, cuando le tomas el juguete que tiene al lado y te dice es mío, ese venezolano está claro en el valor de la propiedad privada, en lo que es de él. Y ahora hay que recordarle que lo que es de él puede hacerlo crecer, que lo que es de él representa un valor, que lo que es de él representa una oportunidad de desarrollo para los suyos, que lo que es de él es para crecer, para vivir, para sentirlo, para ser parte de él, para poder crecer y darle hacia el país esa oportunidad de vivir, esa oportunidad de sentirse que tú vives en un país, no que sobrevives. El proceso revolucionario tiene una de las cosas más salvajes. Logra quitarte a la gente la oportunidad de vivir. Te pone tanto tiempo a pensar que tienes que sobrevivir, que no te deja pensar en vivir. Ese es el éxito, ese es uno de los éxitos de la revolución en el país. Por eso es que el país no ha podido deslastrarse de cómo accionar de manera correcta, porque está todo el tiempo intentando, boqueando para poder respirar. Ahora yo tengo una pregunta. Jamás se puede uno imaginar tener a una persona con tan bajos niveles de por lo menos de balance, que haya llegado a ser presidente de un país. Yo no puedo decir la palabra bruto porque lo ofendería. Tendría que ser una persona que se va fuera de la realidad e inventa cosas, miente. Es muy triste que muchos venezolanos crean en esa persona, y lamentablemente por las dádivas que le da,
producto del petróleo o producto de lo que antes había, está teniendo una imagen que ellos quieren que sea positiva. Ninguna persona normal lo va a ver como positivo, lo del pajarito, mentir cosas todos los días, decir que va a hacer una cosa y nunca se puede hacer. Es una barbaridad, discúlpame. Sí, bueno, eso es parte de una orquestación bien planificada. Yo recuerdo los disparates estos del pajarito y recuerdo el discurso de Fidel diciendo que la bahía del malecón le iba a llenar de leche y miel. Entonces, esa deformación de la sociedad no es nueva. Querer reprogramar a la gente hacia lo imposible no es nuevo. El Reich también lo hacía, Stalin también lo hacía. Es un proceso de manipulación psicológica salvaje. Lo que pasa es que la revolución ha logrado en Venezuela un proceso de degradación bastante fuerte. Hace años yo escribí un artículo que lo llamaba La Revolución del Recogelata y tomaba el inicio del proceso revolucionario del siglo pasado con Lenin y el proletariado. Después decía cómo ese mismo proceso iba bajando, de acuerdo a la tesis del mismo Politburó ruso, donde cuando sale el proceso chino, Mao comienza la revolución con el campesinado. Entonces para los rusos era común degradar la revolución, porque llegabas al campesinado. El proceso revolucionario chavista llegó a lo que nosotros llamamos al recogelata. Es la revolución del mendigo eterno, de esta persona que no tiene amor por el desarrollo y el progreso, que nada más tiene amor por la subsistencia y sobrevivir y medrar en las obras. No, esa no es Venezuela, eso es lo que quieren convertir a Venezuela. Y nosotros tenemos que ponerle fin a eso para llevar a Venezuela al lugar donde debe estar. Mi querido Noel Alejandro Leal, tenemos, las líneas van a estar abiertas hasta las 6 de la mañana. Y cuando se vaya acercando, vamos a tener conversaciones más seguidos, en el sentido con más tiempo. Y a su vez te vamos dando que esta comunicación, esta forma de integrarnos a través de las redes sociales, está teniendo lo que se esperaba. Una inmensa unión entre venezolanos y no venezolanos, entre gente que quiere tener vida o aquellos que se quieran morir por falta de remedio o quieran destruir los matrimonios, como es lo que está pasando cuando existe la miseria y cuando hay falta de comida. Así que la labor que estás haciendo por tu país es admirable y te queremos mucho y estamos abiertos para cuando tú quieras. Muchísimas gracias, profesor Jenny, gracias a todos, gracias por la oportunidad en nombre de Venezuela, gracias a los venezolanos que están escuchando y hablando un nuevo idioma, el idioma del renacimiento, el idioma de la libertad. Vamos a recuperar a nuestro país, vamos a transformar a Venezuela en lo que debe ser, vamos a reconstruir una nación, vamos a hacer de nuevo un país. Gracias de verdad. Un abrazo grandote y recuerda que tus amigos están siempre aquí, ¿ok?